Mira, aquí está mi querida Laura. Laura, muy buenos días. Aquí peleando siempre. Pero bueno, ahí está. Hola, pero no sé si ahora sí me escuchan. No sé qué pasó, pero bueno. Voy a compartir pantalla. Aquí está Laura. Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Lista, no sé si me alcanzas a escuchar. Sí, Ah, perfectamente, perfecto. perfectamente. Ay, qué bueno, qué gusto, qué bueno que ya de regreso. Ya nos tocaba. Se me hizo muy largo con las vacaciones de 2 semanas. Se me hizo así como que muy larguito el asunto. Pero ya Sí, estamos aquí. excelente. Vamos a hacer tantito más grande esto. Ahí está. Muy bien. Se están reportando que hay mucha fila en la entrada. Así que pues poco a poco van a ir entrando y llegando y se van a involucrar. Entonces, pues es lo único que tenemos aquí. Eh, Tenemos a Laura y a Cecilia presentes y por lo visto vamos a estar muy a gusto las tres porque, bueno, Laura Segura yo no la conozco, pero me dice que está en la fila. Ahorita vemos. Este es el siguiente semestre, empezamos en enero realmente este curso. Laura ya lo tomó. Hola, Lourdes. Qué bueno que se dan la vuelta. El, ah, este curso es como alternativo. No quiere decir que es para personas que saben muchísimo de arte y ahora quieren ver esto. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo aprovecho de presentarles obras y artistas que normalmente no te los dan en otras clases. Cada cosa que yo les platico de estos artistas definitivamente les va a ayudar o les va a dar una plataforma pues para entender o interpretar o disfrutar obras de artistas mucho más conocidos o que es a lo que vas en algún museo, ¿no? Cuando andas de viaje. Pero sí quisiera comentarles el propósito de esta clase, de este módulo, el anterior, el que sigue, porque le decía ahorita a Cecilia que esta clase está preparada hasta diciembre, así que yo la doy, aunque sea en el baño, viéndome en el espejo, no le hace yo ya preparada, yo la tengo que dar. Esta clase es para poder sumergirse en el tiempo y en la personalidad de los artistas. Bienvenida, Malu. En el tiempo de los artistas, la personalidad de los artistas, porque si nosotros solamente hemos tomado nuestro tiempo apreciación estética, pues la apreciación estética tiene sus límites. Vas a ver composición, vas a ver color, vas a ver destreza de los artistas, vas a ver fisonomías, vas a ver, no sé, elementos arquitectónicos, lo que quieras. Eres Laura. Ah, ya te vi, ya te vi. Qué bueno, pásale, Patricia. Ay, cómo teníamos de no vernos. Pero es que trabajas mucho. Que no sea trabajar. A ver si después tienen oportunidad de platicar con Patricia. Patricia tomó un toro. Bienvenida, Marcela. Patricia tomó un toro por los cuernos que no mucha gente lo ha hecho y lo llevó a extremos muy, pero muy loables. Ella enfrentó el problema de la pornografía en adolescentes como una adicción, no como una fase ni como una etapa. Y obviamente, pues Patricia lo hizo de una manera muy, muy global porque los primeros involucrados pues están los adultos que se supone que supervisan la siguiente generación. Entonces, pues trabaja y trabaja y trabaja, pero con muchos éxitos.
Sí. Esto, soy psicóloga, entonces todo el tiempo haciendo adolescentes, las tardes yo consulta todas las tardes. Y me topé con ese problema hace como 15 años y parecía broma, pero eran niños de 13 años que llevaban viendo porno 5 o 6 años, o sea, desde los 7 años. Y Sí. bueno, el caso es que por ahí me curé y ahora me la paso en conferencias. Qué bueno, pero pues todo muy útil, ¿no? Y agradezco. Sí, pues mira, qué bueno que se dio el tiempo, que te diste el tiempo. Y además, pues qué padre que es este formato, que es el que les estoy contando. Cada una de las sesiones abrimos y cerramos. No hay secuencia. Sí puse atención en la cronología para no estar brincando de un siglo a otro, ¿verdad? Y que la temática se fuera como envolviendo. En la siguiente clase, pues ya vamos a saber algo de 20 años antes, ¿verdad? Entonces vamos a tener como escalones de las cosas que vamos aprendiendo. ¿Le vas a qué? Subir quiere decir que le vas a bajar la temperatura. La temperatura. O lo apagamos, ¿eh? Si quieres en el naranja le apagamos y si al ratito otra vez le vuelvo a prender yo. Ah, muy bien, muy bien. Es que como es muy chiquito este cuartito, o se está congelando la gente o se está asando, pero bueno, ahorita vamos a ver. Eh, cuando yo dé lo que es la biografía de los artistas, realmente lo que voy a tratar de hacer es ubicarlos. No son los datos biográficos los que me interesan, principalmente porque son siglos que muy seguramente los datos biográficos no pueden ser corroborados. Nos dicen, tal vez nació en tal parte, parece que nació en tal pueblo. Y luego me da ternura cuando nos dan datos hasta de sus papás y de sus hermanos, de la mamá, cuando las mujeres ni siquiera tenían nombre propio, ¿no? Entonces, muchas veces los datos biográficos son simplemente datos vacíos, no son corroborables, no están correlacionados. Y las otras veces, pues a mi juicio, es peor. Son biografías que se fueron armando con piezas de estudiosos del siglo XVIII, del siglo XIX, donde había tantos prejuicios que no podían creer que Leonardo fuera bastardo. Entonces le empiezan a buscar y buscar y buscar para que Leonardo da Vinci sí sea legítimo, porque qué vergüenza. No se pueden ese tipo de cosas. O por poner otro ejemplo, es que es tan maravillosa su obra que no es posible que no haya estado en un taller prestigioso. Y le buscan y le buscan y le buscan y el ratito tienen triunfo y aparecen en las enciclopedias. Se cree que estuvo en el taller y te dan un nombre gigantesco. A ver, ¿se cree quién? ¿Y cuándo se empezó a creer? ¿Sí? En el siglo XVIII y el XIX se pusieron muchas piezas falsas en las biografías de personas de un siglo, 2 siglos o 3 siglos antes. Entonces, los datos biográficos hay que tomarlos con cautela, ¿sí? Los del Google, los del GPT, nosotros nos la pasamos platicando el GPT y yo, porque me da información y le digo, sí, nada más que esta pintura no es del que me estás diciendo, esta pintura es de otro. Y me dice, te agradezco. Y se la pasa, te agradezco. Hay que tener cautela con lo que leemos. Los datos que yo les doy son solamente ilustrativos, orientativos y tratando de ubicar pues en un contexto quién pudo haber sido su mecenas o cómo es posible que si él era flamenco en este caso haya esta obra cambiado el rumbo de la pintura florentina. Ese tipo de cosas son las que vamos a estar viendo ahora. Otra situación, porque vamos a tener personas nuevas en este curso. Les recuerdo que yo no tengo religión, no practico ninguna religión desde hace 52 años. Cuando yo hablo de iglesia católica, no estoy hablando del amor a Jesús ni de la práctica del amor a los evangelios. Estoy hablando de la institución
con personas de ese siglo, lo que estaba sucediendo con los eclesiásticos, no con el mundo católico. Entonces, por favor, si sientan, más las que no han tomado el curso, que tengo un respeto absoluto por todas las religiones, pero no tengo un respeto por las personas que tienen un trabajo y no lo hacen bien. Entonces, me da lo mismo si es un pastor o si es un sacerdote o si es un maestro o si es un adolescente. Sí, o sea, pues yo lo voy a platicar así. Como estamos viendo muchísimo arte occidental, pues desafortunadamente, pues muchísimas veces va a estar involucrado en mi clase la iglesia o el catolicismo o el evangelio, pero es simple y sencillamente porque estamos viendo arte occidental, no porque yo tenga una agenda, ¿no? Propagandística en contra de una institución de hace, pues no sé, en estos casos, ¿verdad? Pues de hace 600 años, la gente que lo manejaba. Entonces, bueno, es la primera clase, tuve que decir estas cositas. Vamos a empezar, ya basta de aclaraciones. Y el día de hoy nuestra excusa para encontrar secretos es el tríptico Portinari. El tríptico Portinari es una oportunidad muy interesante para la historia del arte porque ya se encontró el contrato. Entonces, sí sabemos quién lo hizo, sí sabemos quién se lo pidió, sí sabemos por qué se lo pidieron, sí sabemos para qué era, etcétera. Muchas de las otras obras de Van der Goes y también de otros artistas de aquel tiempo, pues ahora te dicen que la hizo. Pero si tú quieres hacer una tesis doctoral, tú no vas a poder decir que la hizo porque no se encuentra firmado, no se encuentra fechado, no tienes el contrato. Y bueno, en la tesis tienes que decir, por siglos se ha atribuido a tal pintor, ¿sí? Es bien, bien diferente cuando te metes, pues, a rigor. ¿Por qué escogí el tríptico Portinari? Porque este tríptico Portinari va a tener lo mejor de dos mundos. Y muchas veces las obras, bueno, lo mejor de tres mundos. Voy a cambiar mi idea. No dos mundos, tres mundos. Y la mayoría de las obras no tienen ese premio o esa oportunidad que nosotros después las disfrutamos y las aprovechamos. ¿A qué me refiero? El primer mundo, que fue un regalo, es que Hugo van der Goes es de lo mejor que dio el siglo XV en el arte flamenco. Y al estar en el arte flamenco a nivel siglo XV, pues estamos hablando de vanguardias. Porque los flamencos, es verdad, eran católicos, pero estaban lejecitos de Roma. Entonces no era tan fácil que les cayera ni la Inquisición, bueno, no, ellos no tenían específicamente tribunales inquisitoriales, pero que de repente llegara alguna persona a ver que estaban pintando o que estaban colgando en las paredes o lo que quieras, estaban más lejos que todas las pequeñas ciudades, estados, reinos, repúblicas, ¿verdad? De la península itálica. Entonces, el que esta persona estuviera o sea, estuviera empapado en las bellezas del óleo, de los colores vivos, de la vanguardia, de la libertad de diseño, es una aportación que es circunstancial. Él no decidió que iban a hacer en ese espacio y él no decidió ser un genio dentro de lo que son los talentos de plásticos. El segundo mundo maravilloso es que esta obra fue encargada por un florentino que administraba negocios en Brujas, en Flandes, en Gante, en lo que quisieras. Entonces, aún cuando se hubiera muerto este señor o muerto el que lo pagó, esta obra va a caminar nada más y nada menos que a la Florencia del siglo XV. Como les digo siempre, yo no tengo nada en contra de Mascota Jalisco, pero si esta obra hubiera ido a dar a Mascota, no hubiera sido la misma trascendencia a el destino final de la obra, que fue específicamente Florencia,
de finales del siglo XV. Dígame. Ya no, él ya no, él ya está evolucionado. Muy buena tu pregunta. Nos preguntó Marcela que si él ya no se considera primitivo. No, ya no se considera primitivo porque él ya va a tener maestros reales de no nada más viendo pinturas, sino que le enseñaron lo que los primitivos inventaron. Entonces él ya no es parte de los flamencos primitivos, él ya es, no puedo decir segunda generación porque así no se maneja esto, pero él ya es evolucionado, sí, ya es evolucionado. Bienvenida, bienvenida, eres Laura. No, Eli, sí, pásale, pásale. Sí, no te apures, no te apures. Qué bueno que llegaste. Y qué bueno que traes café porque, ay, te pones muy nervioso cuando empieza la fila a hacerse larga. Entonces ahorita vas a poder tranquilizarte y disfrutar la clase. Bienvenida. El tercer mundo es el siguiente y es un regalo que la vida pues le dio a la historia del arte. Esta obra no fue para uso particular. Esta obra, cuando llegó a Florencia, llegó a la iglesia de un hospital de caridad. Entonces, esta obra no la veía nada más tu primo, tu tío y tu cuñado, ¿verdad? Esta obra la veía cualquier persona que pudiera y quisiera entrar a esa iglesia. Entonces, son tres circunstancias muy, pero muy fortuitas que hacen que esta obra realmente haya cambiado la historia del arte. ¿Cuál es la obra? Pues es esta cosa tremenda, pero tremenda, qué barbaridad. Déjame hacer esto chiquito. Es sí, un hospital, la iglesia de un hospital. Sí, ellos no tenían capilla en el hospital, tenían iglesia. Sí, pues era una familia, de los Portinari, tenían siglos de tener muchísimo dinero. Esta obra que ustedes están viendo es, a primera vista, es complejísima y se las voy a ir desmenuzando. Pero también tenemos otra situación muy particular. Es gigantesca. Normalmente los retablos son para ponerse arriba de altares y normalmente son trípticos para poderse cerrar y transportar. Entonces, el que tú hicieras un tríptico de este tamaño, pues ha de haber sido alguna idea específica del que pagó por ella, del que la encargó, y el pintor que estuvo de acuerdo y estuvo totalmente contento de hacerla. ¿Qué es lo que, bueno, en su momento no se le llamaba tríptico Portinari, claro que se llamaba la adoración de los pastores? Si nosotros caminamos otros siglos, yo creo que es muy fácil como sentir que la adoración de los Reyes Magos es más popular como pintura, como escena, que la adoración de los pastores. En este siglo, las dos escenas eran igual de populares porque las dos escenas son bíblicas, no son apócrifas, no son leyenda, no nada, sí son bíblicas. Entonces, pues cada uno, había veces que pedían los dos momentos. Entonces tenías a sus pastores de un lado y a los reyes magos del otro y el que se sabía la Biblia, pues sabía quién llegó primero y etcétera, ¿verdad? Pero esto específicamente de la adoración de los pastores se encuentra en el Evangelio de Lucas, en lo que es el capítulo 2. ¿Cuál es la situación con la famosa adoración de los pastores? La escena se cita con brevedad, no la describe Lucas ni los otros tres evangelistas. Por lo tanto, los artistas han podido tomarse libertades para su representación. No te dan detalles, tú no estás faltando, ¿verdad? A lo que es la escena bíblica. Muy bien, no te da detalles la Biblia, pero entonces, ¿por qué el tríptico Portinari es tan increíblemente diferente a todos los demás? Bueno, pues de eso se trata la clase, qué bueno que vinieron.
Este tríptico es óleo sobre tabla. Se tardó 2 años en hacerlo. Lo hizo él estaba en Brujas y una de las sucursales que manejaba el señor, también el señor Portinari también estaba en Brujas. Sí quisiera, por favor, que notaran las medidas. 2,53 de alto por 3,04 de ancho. 2,53 de alto. Entonces, si nosotros tenemos una pintura de 2,5 metros, las personas que están ahí casi son de tamaño natural, porque además, pues, miren, y, bueno, y está en la Galería Uffizi. Así es como la pueden ver ustedes en los Uffizi. Así es como está. Tú te paras enfrente y a 1 metro tú ya estás viendo a los angelitos y al florero y a lo que quieres. Eh, si nosotros nos vamos a la proporción de los cuerpos de los paneles laterales, pues sí podemos notar que las personas o los personajes en los paneles laterales son más grandes que la escala natural. Estamos hablando del siglo XV. No crean que habían italianos de 1,80. Sí, en el siglo XV estamos hablando de personas de unos 60, unos 65 y no estaban consideradas pequeñas, así era como estaba Europa, ¿sí? Esta Santa Margarita, esta María Magdalena, vean por favor el tamañote, tú estás parado aquí y claro que tú las ves majestuosas. Entonces, eh, el tamaño, la composición, el diseño, todo en su momento, en 1478, fue excepcional. Aquí les puse un cuadro, una cuadrícula más o menos como de 3 por 2,5. Entonces, si este es 1 metro, este es un angelito hincado y mide 1 metro. Entonces, lo que son caras, los que son manos, los detalles de ropaje, de joyería, etcétera, pues es como si lo estuvieras viendo a tamaño natural. Y eso no era nada, bueno, ahorita tampoco, pero en aquel tiempo no era nada común, principalmente, pues porque las personas ni siquiera se pueden, por si esto hubiera sido para un altar mayor, por ejemplo, pues las personas normalitas, las que no es el sacerdote, ni siquiera puede pasar el escalón, ¿verdad? De lo que es el espacio sacro en una iglesia. Tú lo estás viendo de lejecitos. Este gigantesco, pues daba una oportunidad al devoto, a la persona, a las personas que asistían a la iglesia en un mundo totalmente católico, ¿verdad? Una Europa del siglo XV. Ay, una oportunidad magnífica de sentir que realmente podías, pues, hablar, ¿no? De que podías comunicarte con esos personajes que estaban en la obra. Como la casa se llama Secretos de las Obras de Arte, pues vamos a tener un secreto en especial. ¿Cuál es el secreto de este tríptico? ¿Cuál es su secreto? Su fuente de inspiración. Muchas veces cuando vemos cosas especiales, como que el bebé esté tirado en el piso, pues dices, ay, qué chistoso, o sea, pues ¿por qué se le ocurrió al pintor? Y ahí queda la pregunta, ahí queda la pregunta, si te das cuenta, ¿por qué se le ocurrió al pintor? Ay, no. Y ya, pues le sigues en el museo o ya te vas a comer porque te estás muriendo de hambre en el viaje, ¿no? Y ahí queda la pregunta. Afortunadamente, hay muchísimos estudiosos que nos dan la oportunidad a nosotros, las maestras de arte, de podernos irnos a las raíces. Y en este caso, la raíz, a mi juicio, la más importante es qué andaba leyendo Van der Goes para que se le hubiera ocurrido hacer este tipo de composición, principalmente este bebé en el piso, ¿verdad? No en un pesebre. Entonces, yo creo que sí, poco a poquito nos vamos a estar memorizando, ¿no? El tríptico Portinari, ustedes ya lo van a poder reconocer si lo ven en otra situación o si andan en los Uffizi. Vamos a ver un poquito de Van der Goes. Ya ven, como ustedes pueden, no sabemos cuándo nació, más o menos pudo ser en el 35, ok. ¿Llegó a los 50? No, no llegó a los 50. Sí, se supone pues que falleció en 1482. ¿Qué tenemos de triste o de algo que nosotros tenemos que decidir? Sí estamos de acuerdo en este dato.
Fíjese que los últimos 2 años, cuando menos, él ya no tenía sus facultades mentales completas, ya no los tenía. Entonces, pues es cuestión de decisión, porque no podemos ir a hacerle una batería psicológica, Patricia, no podemos. Es cuestión de decisión. El que ustedes, como admiradoras del arte, como personas que aprecian pues el genio, ¿verdad?, de los creadores, el que pudieran eh, iniciar ese deterioro mental a épocas más tempranas, donde esa forma diferente de capacidad mental lo llevara a poder tener fuentes de inspiración diferentes a las otros artistas, ¿sí? Si tu mente no funciona específicamente, ¿verdad? Como tus contemporáneos, es mucho más fácil poder aceptar cosas nuevas o poder entender cosas que para otra gente pues no tendría por qué ser entendible. Pero esa es una decisión que se debe de tomar porque no hay ninguna prueba desde cuándo empezó él a mostrar signos, ¿verdad? De ese extravío, pero sus últimos 2 años definitivamente ya estaba muy mal. Como les decía, es uno de los pintores más significativos y originales de finales del siglo XV. Originales, pero también significativos. Introdujo importantes innovaciones en la pintura a través de su estilo monumental. Hazme un retablito. Sí, pero a mí me gusta que midan 2,5 metros. Ah, bueno, pues dinero sí tengo. Pero va a estar bruto. Sí, va a estar bruto. ¿Tú? Muy bien. Estilo monumental en trípticos. No es un retrato del Señor, es una cosa gigantesca donde están santos, patronos, los mecenas, la Virgen, la vaca, el burro, o sea, todo, bueno, no era una vaca, era un buey. El buey, el burro, lo que quieran. Perdón, Dígame. y si ya dices que encontraron el contrato, Sí. y entonces no le especificaron el encargo, no fue esa la medida. No. Ah, bueno, en el contrato sí se pone la medida después de que ellos estuvieron de acuerdo. O sea, no fue que el hombre le dijera, esta es la pared, llénamela con una sola o tríptico. No le dijo eso. Le dijo, quiero tal cosa, va para la iglesia, hay medios, hay recursos que me ofreces. Y, muy interesante, este hospital era hospital de la caridad. Escoges pastores, no reyes, adorando al niño. ¿Sí me explicó? Esta es una cosa muy delicada, muy sofisticada en la conversación que tuvieron el que iba a pagar y el que iba a crear, diseñar la obra. Si fuera para tu casa, para la capilla principal de tu castillo, ¿verdad? Con mucho gusto te hago pues el complemento de esto, donde la adoración es los reyes magos, ¿sí? Sus coronas, sus capas. Aquí fueron los pastores. Entonces, esas conversaciones entre ellos, claro que para cuando firmaban el contrato, muchas veces en el contrato no se decía fecha porque era como una ofensa, era como eh, aceptar que tú no sabías de arte, el que está pagando, ¿no? Si le decías, es que me lo tienes que dar en un año. Ay, por favor, no se apura el genio, ¿no? Eso. Muchas veces en los contratos no se definía la fecha. Y pues hay contratos muy interesantes donde se dice las multas o los castigos pecuniarios que iba a recibir el artista si se saltaba una generación. Si le tocaba al hijo recibirlo, el hijo iba a poder cobrar también como dinero. Imagínate que tú le digas a tu arquitecto, oye, está bueno, tú puedes hacer mi casa, pero si le toca ya a mi hijo porque yo me morí, pues le vas a tener que pagar a él. Imagínate, o sea, eran siglos donde el tiempo y la vida eran lo efímero. El arte y el genio era lo importante. Es totalmente diferente, ¿no? Lo que pasaba en estos otros siglos. Otra de las cosas muy importantes es que la gama de colores que él pudo lograr
Bueno, en primera es porque él decidió que le gustaba esa gama, pero ya en este momento el óleo, los pigmentos, los minerales, la ruta comercial de los minerales que se necesitaban para tú tener en tu taller esta variedad ya estaba muy, pero muy regularizada. Ya no tenía él que estar comprando en el mercado negro tal mineral para lograr tal color. Ya estamos hablando de finales del siglo XV. Entonces, la gama de color, es cierto, él la eligió, pero también tenemos que entender que la eligió dentro de un mercado mucho más cómodo que los primitivos, por ejemplo, que tenían que ver si no había guerra con los otomanos para que le llegara el lapislázuli para poder lograr el azul del manto de la Virgen. Imagínate, pues por eso en los contratos no podías poner la fecha, ¿verdad? Porque si estaban en guerra con los otomanos y no te llegaba, pues ¿cómo vas a tener un manto de la Virgen color amarillo claro? Pues, pues ya no es la Virgen María, ¿no? Dentro de lo que es el arte de aquellos tiempos. Su estilo individualista, bueno, sí, vamos a llamarle individualista porque él dijo, así es como lo quiero y a ver cómo le hacen. Esto es lo que a mí me gusta. Pero sí me gustaría, por favor, que checáramos. O sea, estamos hablando de finales del siglo XV. Y es el 480, ya se llama Renacimiento o ya lo nombramos nosotros después Renacimiento. Eh, ¿Qué me gustaría que complementáramos siempre? Este este individualismo en el retrato le gustó a la gente. No es un Goya, el español, que era individualista en sus personajes, no sé, de las pinturas negras, y no le gustaba a la gente. Los tenía que esconder para que no le cayera la Inquisición. La. Ok, Goya era individualista, pero era tan individualista que la propia sociedad alrededor de él no estaba preparado para ese individualismo. A mí me gustaría que entendiéramos de Hugo van der Goes, del mundo alrededor de van der Goes, que el mundo de él, su sociedad, tanto flamenca de clase alta, porque pues esto no estuvo al público cuando se hizo, solamente lo veían las amistades, ¿no? De Portinari. Pero cuando estuvo en Florencia, la sociedad estuvo de acuerdo y hasta pudo haber dicho, ay, pues ahí está mi primo. No, pues este está igualito a mi tío. Ya las personas que nunca iban a ser retratadas, nunca iban a ser retratadas en otros momentos de la historia del arte, fueron retratados de forma genérica, ¿verdad? Que si no tienen un diente, que si están despeinados, que si traen las uñas sucias, son pastores, ¿sí? Pues las personas que iban a ese hospital, pues les faltaba un diente y estaban despeinados y traían las uñas sucias. Entonces, por favor, a finales del siglo XV, sí es cierto que existían estos genios con manifestaciones increíblemente individuales, pero también tenemos que entender que la sociedad estuvo ya lista. Si la sociedad no hubiera estado lista, el Renacimiento no hubiera pasado al Quinquecento, esto lo hubieran quemado, muchachas. ¿Sí? Es la sociedad la que hace los movimientos. Los artistas dan el paso, pero las sociedades son las que hacen el movimiento. Entonces, individualista en el retrato, sí, pero hay que ponernos a pensar que fue aceptado este individualismo. ¿Qué es lo que dicen los conocedores? Es su obra maestra y la única de sus obras que puede vincularse con confianza al artista. En 1483, ya terminada, ya fallecido él, ya ha cambiado ¿cómo se llama? Los encargos que se le hicieron al dueño, ¿verdad? Portinari. Fue trasladado a Florencia, donde desempeñó un importante papel en el desarrollo del realismo. Entonces, una cosa que empezó como individualismo en el retrato, pasó a ser la puerta para el desarrollo de la representación realista de los sujetos pintados en una obra de arte.
Entonces empezó con alguien que terminó con una locura y le siguió con un cambio radical de personas cuerdas, no rayando en la locura, aceptando la representación realista de los sujetos. Eh, bueno, y por supuesto el uso del color en el arte renacentista italiano. Esto me gustaría que lo pusiéramos como entre comillas, porque entre flamencos y venecianos, pues nos pusieron lentes de aumento a todos, ¿verdad? Porque los rojos y los azules y los verdes no solamente son flamencos, son los flamencos y los venecianos nos van a regalar estas intensidades de colores y claro, pues los florentinos dijeron, pues enséñame cómo lo hago, ¿verdad? Pero, muchachonas, cuando nosotros hablamos de realismo en el arte, no solamente estamos hablando de la capacidad del artista para poder plasmar la arruga, el derrame en el blanco del ojo, en la cicatriz, la vena exaltada porque está asustada, no sé, no solamente es el que el artista ya haya tenido la capacidad y los instrumentos necesarios, las técnicas, las herramientas para lograr algo que pudiera ser como si lo estuvieras viendo en la realidad. No. El realismo dentro de la historia del arte implica algo más importante. Implica la visibilización, hacer visible a lo que antes era invisible. Por ejemplo, a los viejos, a los pobres, a los sucios, a los muertos. Porque si ustedes se ponen a ver todos los muertos de antes, pues están como si estuvieran dormiditos, ¿verdad? Ni morados, ni pudriéndose, ni lo que quieran. Si ves a los crucificados de antes del Renacimiento, un hilo de sangre, un hilito así que surge de su herida de el costado. Pues que no lo habían hecho garras cuando lo latillaron. No es que no lo supieran, es que tenía que ser invisible ese tipo de realidades, ¿sí? El realismo, por lo tanto, implica talento y mérito técnico, claro, pero también implica una manera más amplia de ver la realidad, no solamente la realidad de las batallas, ni de los antiguos maestros, ni de la vida en palacio, la realidad de lo que está pues a los lados. Bueno, este es el versículo completo, es de Reina Valera. Hay muchísimas traducciones de la Virgen. Este es de Reina Valera, no va a ser igual a la de la Biblia latinoamericana, por ejemplo. Les puse juntitos, aquí les puse juntitos los paneles laterales para que nos diéramos cuenta de algo muy interesante, algo muy interesante. Nada más viendo eso, sin saber el nombre de la obra, sin ver la obra, la ficha técnica, sin nada. Nada más sabiendo esto, voltean con con el que está al lado ahí en la Uffizi, ahí al lado de ustedes, y le dicen, con que se casó con una rica, ¿eh? ¿Por qué lo sabemos? Vean cómo ese es del mismo tamaño. Es rarísimo, rarísimo en el siglo XV que la chica tuviera la misma estatura que el chico. Es rarísimo. Todavía en el siglo XV, en el siglo XVI en Europa, las mujeres, las muchachas, las mujeres humanas tenían una talla menor que los hombres. Y además se esperaba. Entonces te gustaba más. Adivinen cuál era la medida perfecta. ¿Te gustaba más la dama que podía en un abrazo oír tu corazón? Yo le oigo las ideas a mi marido. Ya ves, tiene siglos estando a la moda, ¿eh?
Cuando nosotros vemos aquí a los mecenas del mismo tamaño, a la niña pues con la esposa, a los niños con el esposo, no nos están hablando de la realidad de las que les acabo de hablar, de que somos más realistas y que el realismo inició y lo que quieras. Aquí todavía se está trabajando paradigmas o se está trabajando esquemas medievales, donde el tamaño de los sujetos no tenía nada que ver con la verdadera estatura o peso de esos sujetos, sino con la jerarquía. Entonces los santos van a ser gigantes. Vea, por favor, si levantan al mecenas, aunque tenga la misma estatura, vean por favor la carita del mecenas, el que está hincado, ¿verdad? Aunque lo levantaran, pues estaría al lado de un gigante, ¿no? De Santo Tomás. Y también vemos a la pequeñez, la delgadez, ¿verdad? La fragilidad de la mecenas comparada con las santas que están ahí. Entonces, esta mujer, esposa de Portinari, y este Portinari están a la misma altura. Nosotros podemos imaginar que ella tenía apellido, prestigio y dinero suficiente como para que tuviera la misma escala. Así se llama, ¿verdad? Escala. Pero no fueron soberbios. Ellos aceptaron que los santos, en comparación de los humanos, pues vivos, ¿verdad? Tenían que ser gigantescos. Entonces, nosotros vemos escalas muy, pero muy, muy diferentes. En este caso, muy respetadas, escalas como si estuviéramos, pues viendo, no sé, una obra de teatro, lo que quieras, pero en el caso de los laterales, sí utilizaron escalas con recuerdo de las reglas medievales, a pesar de que ya estamos a finales del 480, ya estamos en 1480. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos aprendiendo de la obra? Aquí esto ya se los dije, que es insólito la perspectiva. Bueno, ya les dije del hospital, pero no les dije ni el nombre ni cómo estuvo el asunto. El hospital a donde fue a dar se llama también actualmente Santa María Nova, o sea, era la iglesia de Santa María, pero como la volvieron a hacer, porque hay muchas Santa Marías, pues es Nova. Pero sí quisiera, por favor, que notaran, un antepasado del Portinari había fundado ese hospital en 1285. Estamos hablando de fechas y de periodos de tiempo que en nuestro siglo XXI ya no lo hacemos. ¿Quién de nosotras podemos decir hace 220 años qué hizo alguno de nuestros antepasados? A lo mejor por la genealogía sí sabemos el nombre o de dónde venía o lo que sea, porque ya ven que se puso muy de moda la genealogía. Pero así, o sea, 200 y cacho de años y que Portinari dijera, quiero esto para ponerlo en la iglesia del hospital que mi familia fundó en el 1285, era algo muy común. Mi tatarabuelo pagó para este monasterio, mi bisabuelo hizo este camino. Era importante en otros tiempos la línea, pues, del apellido y de la familia. Empezó con 12 camas. O sea, ellos no siempre fueron ricos. Eran devotos y practicantes católicos. 12 camas. Buenísimas. Yo no le critico nada. Pero para el tiempo del Portinari, muy, pero muy pudiente, que pidió este tríptico y que lo pagó, ya tenía alrededor de 200 camas. Entonces, ¿qué tan grande era el hospital en el tiempo que hizo ¿cómo se llama? Tríptico Van der Goes? Pues era una cosa tremenda. Tenía comedor de caridad, tenía la iglesia, por supuesto que tenía capellán de toda la extensión de la palabra, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Por los santos óleos y por la confesión de los moribundos, etcétera. 200 camas es algo importante. Por lo tanto, nada más imaginen la cantidad de los familiares.
todos esos familiares, claro, que estaban interesadísimos en ir a la iglesia a diario, ¿sí? Pues porque tienes que pedir por tu moribundo. Entonces se hace como un ecosistema muy benévolo para pagar este tipo de arte, ¿no? Es 200 personas más 400, vamos a suponer que 2 personas te cuidan al enfermo, son 600 personas a diario en este patio, en este espacio, ¿sí? Pues claro que la obra estaba, el tamaño y el costo de la obra estaba increíblemente justificado. Gracias a que el siglo siguiente, pues ya es el siglo XVI, ya se puede estudiar un poquito más acerca de la trascendencia, acerca de las cosas que cambiaron desde que llegó el tríptico y las personas lo pudieron ver. Uno de los que es muy, pero muy importante es este famoso Ghirlandaio. Ghirlandaio tenía un taller. Entonces, si Ghirlandaio aprendía una nueva técnica, en un año 20 personas aprendían esa nueva técnica, porque él era maestro de artistas. Si un pintor aprendía una nueva técnica, bueno, a lo mejor cobraba más caro la siguiente obra, pero no implicaba un impacto, ¿verdad? Tan claro como el que un dueño de taller cambiara su forma de ver las cosas. Ghirlandaio lo hizo y lo hizo después de que pudo ver, al muy poco tiempo, que pudo ver esta obra ya en Florencia. Filipino, acuérdense que les dije de broma, las personas que no tomaron el curso pasado. La vez pasada, en el curso pasado, en algún momento me preguntaron, ya en el siglo, bueno, estábamos hablando de principios del siglo XV, ya en este tiempo ya había modelos pagadas, o sea, ya había una manera como más fácil de acercarte pues a la realidad, ¿no? Ya les di tuve una explicación por qué no había modelos pagadas y todo, la iglesia, la moral, todo lo viví por haber. Entonces les digo, en broma, ¿verdad? Les digo, ¿conocen ustedes la obra de Filippino Lippi? Y me dicen las muchachas, no, ¿quién es? Pues Filippino Lippi es hijo de Filippo Lippi y la monja que fue su modelo a escondidas. Y con esto descanso mi justificación de por qué todavía no había modelos pagadas en este tiempo. Bueno, este es filipino, el muchacho. Filippino Lippi, incluso Botticelli y sobre todo Leonardo da Vinci y otros estudiaron una de las primeras obras flamencas llegadas a Italia. Los italianos, por decir italianos, pero florentinos, pisanos, sieneses, lo que ustedes quieran, que nunca iban a salir de su mundo. Leonardo, acuérdense que pues, se fue a Francia y sí se murió, ¿verdad? Pero su mundo era la península itálica. No salían de esa península itálica y les llega el regalo de algo nunca visto por los propios artistas de la península. Entonces el tríptico Portinari, imagínense si va a llegar hasta los tiempos de Leonardo, el gigante, que lo hicieron gigantesco los historiadores de arte, pero el gigante de Leonardo alabó el tríptico Portinari, pues cómo no se los voy a platicar, cómo no se los voy a platicar aquí en las clases. Vamos a empezar ahora sí, cachito por cachito, centímetro por centímetro. La tabla central del tríptico se dedica a la adoración de los pastores. En aquel tiempo así se llamaba el tríptico, de la adoración de los pastores. La figura central es de la Virgen María, con rostro de suave expresión, vestida de azul oscuro. No el manto, la túnica. Ya sabrán el dineral que estuvo después, dispuesto Portinari de invertirle. No solamente iba a ser el hilito azul que se ve aquí de la túnica, porque pues todo lo perdón, del manto, porque todo lo de atrás pues no lo pintas, ¿verdad? No, él dijo, que no tiene suficiente mineral, te lo traigo en la siguiente pasadita que me manden mi comida favorita de Florencia. Es carísimo, pero carísimo tener toda una túnica azul. Pues había dinero y había buen gusto, pues se hizo la túnica azul. Que adora a Jesús
que acaba de nacer. El niño está desnudo y en el suelo. Muchas veces, cuando yo presento estas obras con el niño en el suelo y la Virgen arrodillada, no salta a primera vista que esté arrodillada la Virgen. Muchas veces. Salta a la vista que el niño está en el suelo, porque la mayoría de mis alumnas son mujeres, y cuando ves un bebé en el suelo, lo primero que dices es, ¿qué está haciendo en el suelo? Sí, o sea, no es que sea Jesús, somos nosotras, ¿no? Que está siendo tirado en el suelo. Y luego es el niño Jesús. Pero muchas veces, como en nuestro mundo judeo-cristiano, pues la gente se arrodilla ante Jesús. No se nota en primera así que la Virgen también está arrodillada. Necesito que entendamos que las dos cosas son absolutamente atípicas. La Virgen parió a Jesús, no tendría por qué estarlo adorando, ¿sí? Y además, la forma en que se estuvo pintando la adoración de los reyes y de los pastores por 1400 años era con la Virgen recostada. Entonces, no es tampoco fácil terminar con una tradición de más de un milenio. ¿Por qué lo pudo hacer? Por algo muy importante y pues muy interesante. La escena refleja la versión del artista según el relato de las revelaciones de Santa Brígida. Esta Santa Brígida es de Suecia. Entonces muchas veces nada más leemos ese pedacito cuando investigamos en nuestro celular o así que quieres, ¿cómo que Santa Brígida? ¿Y qué andaba de Suecia? Pues estamos en Flandes y Florencia y lo que quieras. Bueno, muy pocas veces te platican que Santa Brígida terminó sus días en Roma cuando ya era influencer, ¿sí? Entonces, Santa Brígida de Suecia nació, creció, tuvo hijos y enviudó en Suecia, pero sus escritos eran parte de lo que andaba circulando entre los grupos que querían leer lo más nuevo, que es lo que hacen los influencers, ¿verdad? Entrar a los grupos que andan en la punta del grito. Mi marido estaba diciendo la vez pasada, mi marido tiene 70, es muy brillante, pero tiene 70. Y me dice, oye Blanca, ¿cómo le hacemos para hablar con Perenganito? Un amigo de nosotros de aquí de Vallarreal. Pues, ¿cómo que cómo le hacemos? Pues te paso el cel y le mandas un WhatsApp. ¿Tú sabes algún pendiente? Es que necesito localizar a algunos influencers para tal cosa. Y le digo, Perenganito no tiene redes sociales, mucho menos no es influencer. Me dice, ¿cómo no? Tiene muchísima gente a su alrededor. Sí, sí. Que, mi amor querido, siéntate. ¿Cómo te explico? Sí. Esta Brígida sí cataloga en influencer del siglo XV, porque ella lo único que tenía era que abrir la boca para que hubiera 15 personas escribiendo lo que estaba diciendo y esas personas cobraban por las copias para que se fueran a las ciudades católicas de Francia, de Flandes, de Suecia, de Alemania, de lo que sea. Si lo traspasamos a nuestro tiempo, pues será el Twitter, ¿no? No sé, el que quieran, el TikTok del siglo XV. Entonces, Santa Brígida no solamente va a ser, pues, santa por la buena vida que llevó, sino es un personaje ay, Chihuahua, pues hay que darle la visitadita. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer pudiera haber hecho tantas cosas? Esta Brígida, en una de sus revelaciones, va a dar algunos detalles de las adoraciones de los pastores, de los magos, pero ella dijo que vio a la Virgen arrodillada. Ella lo dijo, que la vio en una visión. Entonces,
Cuando cuando, ay, vean nada más se llama capa pluvial. Esta capa pluvial, vean por favor el trabajo, qué cosa tan espectacular. Cuando una persona toma un católico del siglo XV, toma una revelación de una santa, no está faltando a nada de la Biblia, no está contradiciendo, no está atacando los versículos bíblicos, porque si la Iglesia Católica hizo santa a Santa Brígida desde 1391 y las revelaciones de Santa Brígida se leían como aceptadas, ¿verdad?, por la Iglesia, pues él no tuvo que pedir permiso ni dar explicaciones en aquel momento de por qué estaba arrodillada la Virgen. Porque en aquel momento apenas había pasado, bueno, había pasado menos de un siglo que Brígida había sido declarada santa. Para nosotros es algo raro, pero para ellos, que si estaban atentos al TikTok de la situación, ellos estaban absolutamente familiarizados con la visión de Santa Brígida, con una virgen arrodillada y un niño tendido, nada más que Santa Brígida sí lo vio arriba de pañales, sí lo vio no en la tierra, ¿no? Sí lo vio arriba de pañales. Esta Santa Brígida de Suecia, imagínense, o sea, murió a los 70, lo cual pues ya es importante porque pudo hacer mucho más cosas que las que morían en el parto del primer hijo, ¿no? Es católica, por supuesto, es mística por las visiones que tuvo, fue escritora, pero en su tiempo vendió tan bien sus visiones y sus revelaciones que se le aceptaba como teóloga. A mí me cae regordo ese tipo de cosas, porque un teólogo es el que sabe teología, ¿no? El que estudió, el que es doctor en teología. A mí no me gustan eso de que no, pues es que a mí me lo dijo el pajarito y por eso yo ya sé teología, no me gusta, pero así está catalogada. Mística, escritora y teóloga. Ella fundó una orden que se llama del Santísimo Salvador. Les recuerdo que el Santísimo Salvador es el Cristo resucitado. Ese es el Santísimo Salvador, el Cristo resucitado, con su manto rojo y con una cruz, pero como si fuera lanza, digamos, ¿no? Es una cruz que está muy arriba. Esa orden todavía existe. Entonces, si ustedes algún día ven a una monja con algo que parece como si fuera un casco, es Santa Brígida, porque ella decidió que arriba del manto de las monjas de esta orden se simulara con unas listillas de tela las 5 llagas de Jesús. Entonces se ponen pues lo normal, ¿no? De las monjas, y ellas se ponen esta pequeña como círculo con una cruz aquí, blanca. Es única y tú la vas a ver y no se ve como si fuera tela en las estampas, ¿no? No hay pinturas de ella, pero en las estampas no se ve que sea tela. Entonces parece que trae un casco como metálico. Pero entonces se los comento, si algún día ven eso, pues es Santa Brígida. Y la ruedita esa trae sus puntitos rojos. Y ustedes ya se van a acordar que son pues las 5 llagas del cuerpo del crucificado. Muy rápido, pero muy rápido fue declarada santa, pero Santa Brígida es importantísima, fíjense, es la santa patrona de Suecia, es la santa patrona de las viudas. Imagínense la cantidad de viudas que hubo en Europa en siglos y siglos y siglos de guerras, de pandemias, es tremendo. Entonces Santa Brígida no dejaba de estar vigente, no dejabas de leerle, de pedirle, de rogarle. Santa Brígida seguía vigente, pero para que más les guste, al pasar de los tiempos la hicieron patrona de Europa. Entonces no nada más estuvo en Suecia ya después de ser santa, o ya después de haber muerto en Roma. Ella, junto con San Benito, con San Cirilo y San Metodio, que son los que inventaron el alfabeto cirílico, bueno, que iniciaron la invención
que llegó al alfabeto cirílico. Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de la Cruz son los patronos de Europa desde hace, no sé, dos o tres siglos. Y también Santa Brígida. Entonces, las famosas revelaciones de Santa Brígida siguen vigentes. Y el que alguien ponga a la Virgen hincada adorando al niño no es parte de una transgresión. Este hombre es innovador, no es transgresor. Bueno, siguen muchas cosas saliendo de la leyenda dorada, muchísimas cosas de la leyenda dorada, pero esta obra en especial sabemos que salió de otra fuente. Y por eso es tan diferente a todas las otras que se basaban en la leyenda dorada. Pero sigue viva, ¿eh? En el siglo XV sigue viva la leyenda dorada. Siguen matando dragones y lo que quiera. Es una cosa tremenda. Eh, Cosas especiales y muy notorias de esta mujer es que tuvo 8 hijos, 8 partos, en tiempos donde las mujeres aguantaban 2, 3 partos y morían desangradas o por infección. Ella tuvo 8. Y para que más les guste, de los 8 le vivieron hasta adultos 6. Entonces, cuando llega una persona ya viuda, ya franciscana, a decirte que vio a Dios, a la Virgen, a Jesús, como depende de la revelación, muy fácilmente en aquel siglo puedes entender que sí era favorita del creador, o no sé, digo, lo que cada quien quiera, ¿verdad? Que sí era favorita. Estaba viva, tenía hijos vivos, llevaba una vida totalmente pues de devoción pues de virtud, ¿no? No sé si todas ustedes saben que la primera orden de la orden franciscana son los hombres, los franciscanos. La segunda orden de los franciscanos son las clarisas, o sea, las mujeres. Esa es la segunda orden. Y la tercera orden de San Francisco son los seglares. Yo casada, si hablo con mi marido ciertas cosas, puedo pertenecer a la orden de San Francisco. Desde mi casa, obviamente, castidad, obediencia y pobreza, pero la tercera orden es una orden muy específica, no es que sea algo normal en las otras órdenes religiosas, pero lo puedes hacer. Por eso viudos y viudas pueden acceder pues al honor, ¿verdad?, de pertenecer a la orden franciscana, aunque estén en su casa y bueno, pues haciendo, digamos que su vida, pero siguiendo la regla. Eh, Santa Brígida platicó que desde los 10 años empezó a tener revelaciones. Ay, qué chiquita. Se casó a los 13. Se casó a los 13. Algunas dicen que a los 15, pero bueno, no creo que sea mucha diferencia, ¿verdad? Pero pues sí, sí está muy chiquita, pues sí, pero era el siglo XIV. Estas revelaciones convirtieron a Brígida en una especie de celebridad para algunos y en una figura controvertida para otros. Claro, a ella le va a tocar cuando los papas todavía están en Aviñón y a ella le va a tocar de dar al público, hacer pública una revelación donde decía que el siguiente papa que estuviera en Aviñón iba a morir de manera violenta. Entonces, claro, pero por supuesto que las personas que no les interesaba que volvieran los de Aviñón a Roma, pues estaban en contra, ¿no? De lo que decía Brígida. Las otras personas, pues claro, que la hacían celebridad. Entonces tenemos que el punto tan, pero tan importante en la historia del Occidente, que es cuando los papas vuelven de Aviñón a Roma, va a ser Santa Catalina y Santa Brígida, los que les van a decir y muchísimo miedo. Y pues los papas pues aceptaron y el mundo volvió a agarrar su curso. Entonces, Santa Brígida no es una lectura secreta de Hugo van der Goes. Santa Brígida era una lectura, digamos, obligada para los círculos que se consideraban
intelectuales que se consideraban, pues que estaban leyendo más que lo que la clase media leía. ¿Vamos bien? Esto ya lo tenemos, ya lo tenemos. Cositas especiales, cositas especiales. El que tuviera suelto el cabello, la Virgen. Sí, normalmente cuando una persona católica adora a Jesús o venera a algún santo, se cubre la cabeza, ¿verdad? Es una situación, ahora no se entra a la iglesia, pero si tú te vas a pinturas, estamos hablando del siglo XV, la cabeza la cubres pues desde los tiempos antes de Cristo, ¿verdad? Cuando estás ante una divinidad. Aquí no tenemos ni siquiera un velito transparente, ¿se fijan? No, no, no es que no estemos viendo tan bien. Otra de las cosas, pues que también es interesante y hay que tomarlo, no es rubia, es castaña. No tiene el cabello café, sus visos son dorados, ¿verdad? Pero la hace castaña, muy blanca, pero la hace castaña. Otra situación, sigue pintando la frente increíblemente amplia. Él está en el mundo flamenco. Las mujeres bonitas, las mujeres nobles, las mujeres ricas tenían la frente amplia. Pero miren, aquí hay una cosa muy linda, muy humana y hasta te pudiera decir muy varonil. Las mujeres nobles o ricas o que querían presentarse como atractivas en el retrato de aquellos siglos se quitaban con pinzas una línea o dos líneas de cabello para ampliar la frente. ¿Estamos bien? Vean por favor cómo esta persona puso esta pequeña alopecia, este pequeño pedacito que no tiene cabello. La gente de aquel tiempo inmediatamente podía entender que ella naturalmente tenía la frente amplia. ¿Me explico? ¿Sí? Que ella no hizo un acto no cometió un acto de vanidad, sino que ella nació así, le tocaba tener esa dignidad o ese rasgo, ¿no? De superioridad en cuanto a la belleza femenina. Me encanta, porque, bueno, pues yo creo que él sabía muy bien, pues él era pintor, ¿verdad? Él sabía muy bien cuando llegaba la chica recién depilada, ¿verdad? Para hacerse ¿cómo se llama? La frente amplia. Si vemos la conexión del tipo de fisonomía, los rasgos de la carita de la Virgen, el color del cabello de la Virgen, sí vemos una conexión con los ángeles, ¿verdad? Esa conexión que es fisonómica, que él decidió hacer los que se parecieran, pues también, por favor, es una señal que la está haciendo que se parezca más a seres divinos o a seres sobrenaturales y no tanto pues a los pastores, por decir algo. Ya notaron que además de la túnica, el bárbaro de Van der Goes, claro que le puso manto. Pues ya que tenemos el polvito de azul, pues vamos a usarlo de veras, ¿no? De veras. La postura de la Virgen arrodillada para rezar a su hijo, a la que se une San José, se le llama adoración del niño en lo que es, pues lo que es la pintura. Se convirtió en una de las representaciones más comunes en los siglos XV y XVI, sustituyendo en gran medida a la Virgen recostada.
quiero hablarles algo acerca del marianismo, pero son las 12:15. No sé si alguien quiere ir al bañito, quiere tomar agua o le sigo. Sí, está helado. Sí, está heladísimo. Lo que voy a hacer la próxima vez es que voy a tenerlo aquí para que nadie tenga que levantarse y aquí nomás le hago así y ya se acaba. Ok, mi querida Laura, aquí dijeron que le vamos a seguir, así que ya le voy a seguir. Miren, dentro del mundo occidental, dentro del arte del mundo occidental, tenemos que verlo, bueno, todos los artes, ¿verdad? Se tienen que ver de mucho punto de vista, pero dentro del mundo occidental es muy, pero muy, muy sencillo el agarrar un caminito. Agarras el caminito del tipo de gobierno que había en ese momento y tratas, discúlpenme, identifica las características del tipo de gobierno de esa temporada y pues tratas de unir ciertas cosas. Eh, en Europa, pues el otro caminito, que por supuesto que es paralelo, es así como siameses, pues es la situación de la Iglesia Católica. Porque en estos siglos, pues estamos hablando que la gran institución global, pues era papas, cardenales, arzobispos, obispos, párrocos, capellanes y de la mano, ¿verdad? Franciscanos, benedictinos, agustinos, lo que quieras. Tenemos que identificar esos dos mundos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en los tiempos que este muchacho andaba, pues tratando, ¿verdad?, de hacer la vida y de ser, pues, inmortal y luego ya se nos perdió en algún lugar de su mente. Chicas, a finales del siglo XV, el neoplatonismo ya era una manera adecuada, esperada, eh, temida de ver el mundo y de la relación del alma con el creador. Neoplatonismo. Ok, Blanca, pero el neoplatonismo, pues sí, son católicos utilizando las ideas platónicas. Sí, correctísimo. El neoplatonismo no es pagano, no. Díselo eso a los muchachos, díselo a eso a los jovencitos. Los adultos sí pueden tener la capacidad de decir, no me estoy traicionando a mí mismo al revisitar mis creencias, pero no abandonarlas. Los adultos tenemos esa capacidad. Pero dile a un muchacho, no, es que no estás traicionando tus ideas, lo que estás haciendo es preservando la tradición de tus padres. No, es que yo lo que necesito es un cambio total. Yo creo que hemos visto a nuestros hijos adolescentes o a los de nuestro vecino. No lo sé, ¿verdad? Había muchísimo en el siglo XV, muchísimas fiestas del nacimiento de Sócrates, fiestas festejos conmemorando la muerte, no sé, de Platón, de Aristóteles, lo que ustedes quieran, de Epicuro, había muchos brotes paganos, muchos brotes paganos. Y en el siglo XV, mis queridas, ay, esto les va a encantar. En el siglo XV, nosotros vamos a tener en el mundo de las clases altas, no estoy hablando de Europa en general, en el mundo de las clases altas, nosotros vamos a tener una proliferación de mujeres multimillonarias como muy pocos siglos. Y estas mujeres multimillonarias, pues claro que tenían sus santas patronas y claro que tenían sus capillas de la Virgen María, ¿sí? Chicas, no es casualidad que exactamente a finales del siglo XV empiecen a recordarle a las mujeres que hasta la Virgen María se arrodilló ante Jesús. ¿Me estoy explicando? No son casualidades.
se unen las líneas de pensamiento y se unen las acciones de los grupos que controlan el camino. Y cuando digo controlan, no crean que me estoy quejando. Yo no confío en la humanidad. Yo siento que la humanidad nunca sabe para dónde va. Y si no, pregúntenle a los de Irán y a los de Líbano y a los de Siria y a todos, ¿verdad? Nuestros congéneres que están sufriendo ahorita, tanto a los de Ucrania. Yo no confío en la humanidad. Entonces, cuando yo digo los grupos que controlan ciertas instituciones, uso esta palabra con el significado en español. No, no creo que sea algo malo. Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer arrodillada, sí tenemos que pensar quién la arrodilló. ¿Sí? ¿Quién la arrodilló? Y cuando nosotros vemos a la Virgen María arrodillada, tal vez por primera vez, después de 1300 años de una Virgen María eh, desmayada y por eso está arrodillada, por el dolor de ver al Cristo, es bien diferente, ¿verdad? Cuando estás arrodillada porque te desvaneciste, a cuando estás arrodillada adorando al recién nacido. Entonces, muchachas, las pinturas tienen mucho más secretos de los que pudiéramos imaginar. Y tienes que meterte a política, a religión, a sociedad. Y pues yo me meto en eso y trato de platicarles pues en 2 horas, ¿no? Por eso es una sola obra. Acuérdense que está súper abierto, ¿eh? Aportaciones, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Somos adultos y además afortunadamente hemos viajado y leemos, tenemos un artista plástica aquí en nuestra presencia, así que pues las aportaciones enriquecen, ¿no? Enriquecen definitivamente los grupos. Vámonos un poquito abajo de donde está la Virgen arrodillada y vamos a tener una bodegón, vamos a llamarle así, vamos a tener un bodegón muy relacionado con el mundo flamenco, sí. Por alguna razón nos sacan a nosotros, los observadores, del naturalismo de la escena. Es imposible, pero imposible, que un niño, un adolescente, esto, lleguemos y veamos, ¿no? Veamos a la Virgen arrodillada del niño y que veamos una cerámica, ¿verdad? ¿Es verdad? Y un vaso de vidrio. O sea, no. Y aunque no fuera la Virgen, si tú estás en un pesebre y el niño, digo, si estás en un pesebre y un bebé está en el piso, nadie va a poner un florero más adelante. Bueno, son características del mundo flamenco, del siglo XIV, XV y un poquito del XVI. En primer lugar, el plano, un bodegón de fuerte simbolismo. Un jarro, no le llamamos jarrón porque no es panzón, no sé cómo le quisieran llamar ustedes, un recipiente, vamos a ponerle. De cerámica contiene lirios blancos, azules y rojos en alusión a la pureza de la Virgen, al dolor de la Virgen y a la pasión de su hijo, mientras otro recipiente de cristal tiene campánulas y aguileñas, símbolos de la naturaleza humana de Jesús. Entonces, fíjense, así como es muy difícil entender qué significa que está arrodillada la Virgen, también es muy difícil entender por qué hay diferentes flores y diferentes colores. Es literalmente un idioma. Y así como yo no hablo alemán, pues la mayoría de las veces las personas no hablamos el idioma simbólico de las flores y alguien nos lo tiene que platicar, ¿sí? Pero ellos en ese siglo sí hablaban el idioma simbólico de las flores. Entonces el artista no tenía ni que justificarse, ni que pensarle mucho. Sabía que tenía que poner blanco por la pureza, rojo por el dolor y azul por la pasión. Podías escoger lirios, podías escoger jacintos, sí, pero ahí estaban los colores. Otra de las cosas lindas, y además a mí se me hace que hermosamente logrado, es que detrás de los recipientes hay un haz de trigo.
Y eso, además de que, pues, de dónde salió la paja, ¿no? Del pesebre, es para recordar que Belén significa casa del pan. Y el pan, bueno, pues no, no, ellos no tienen pan de maíz, ¿verdad? Es pan de trigo. Se me hace bellísimo, bellísimo, bellísimo este haz de trigo. Luego, ¡uy! Ya empezamos con las locuras. Ahí les va. Vean el nivel de sofisticación arquitectónica de la escultura. O sea, este es donde tuvo el bebé la Virgen. Esto se supone que es el portal de Belén, ¿no? Pues por supuesto que no tiene ningún sentido, pero esta columna es la prefiguración de la flagelación de ese bebé que acaba de nacer humano. Acuérdense que niño y adolescente no hubo divinidad manifiesta. Acuérdense que es importante dentro del pensamiento nuclear del cristianismo que se estaba pues tratando de preservar, ¿no? En los siglos. Entonces, esta columna no está ahí porque este quiso que el portal fuera VIP. No, es un recuerdo de por qué está ese bebé en este mundo, porque viene a sufrir una pasión por la redención de, pues, de los pecadores, de los humanos. Se me hace bellísimo, pero hermosísimo este detalle. Luego, tarararán. Si no lo pueden ver, no se preocupen, porque si están en el Uffizi, tampoco lo podemos ver. No está restaurado nada. Pero yo creo que aquí sí pueden ver como una pata de gallina, gallo, lo que quiera. Aquí pueden verlo. Estos tres. Ah, muy bien. Esta mancha es real, no es mancha mía. Junto al capitel de la columna está pintado un diablo con cara de león y patas con garras, así como si fuera pues animal, ¿no? Hoy apenas distinguible. Es muy, pero muy inusual que pongas diablitos en las situaciones donde se supone que pues la divinidad está totalmente protegida. Eh, Sí tenemos la fuente, tenemos la leyenda dorada, lástima que ya se fue la persona Marcela, que fue la que volvió a recordarse de la leyenda dorada. Sí tenemos la fuente y tenemos la epístola, ¿no? La epístola de San Juan dice, quien comete pecado viene del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Ahora el Hijo de Dios ha aparecido para destruir las obras del diablo. Entonces, todo lo que es el mundo divino, por la presencia de ese bebé recién nacido, pero Van der Goes, dentro del catolicismo del siglo XV, nos dice, pero el diablo sigue presente. El diablo no se fue con el nacimiento, ni el diablo no, bueno, porque él creía en el diablo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XV. El diablo no se va a ir con la pasión ni con la crucifixión, el diablo sigue presente. Es un detalle de altísimo nivel intelectual, hasta teológico, si ustedes lo quieren, espiritual, ¿verdad? El que haya llegado el Redentor no nos libera. El diablo sigue aquí y la responsabilidad de la salvación, pues sigue siendo pues tuya, ¿no? Porque va a haber tentaciones. Es una cosa súper sencilla, porque es pequeñito, digo, es así como de este tamaño, ¿no? Es así como de este tamaño, pero es muy profunda la dualidad, ¿sí? Del bien y del mal, aunque ese bien sea, pues, el Hijo de Dios. Él era católico. Entonces, esto, pues, ustedes lo van a poder notar si van a la Uffizi, porque arriba de los cuernos del buey, pues, hay una mancha así medio chistosona que no sabes qué es, pues, es el diablo con cara de león y con garras. Vean qué cosa tan linda, San José, que en posición de adoración también. El buey nos está viendo a nosotros, el burro, pues hay como que de reojo, ya está ocupadito, ¿verdad? Quisiera que notaran que San José a finales del siglo XV ya era viejo, ¿sí? No todos los siglos anteriores fue viejo.
La mayoría de las veces era jovenzón, a lo mucho tendría 30 años cuando la Virgen tenía 15. Entonces, la mayoría de las pinturas de San José era jovenzón. Y otra cosa, la mayoría de las pinturas de San José antes no tenía barba. Pues no era jovenzón, no pertenecía al Sanedrín, ni al sumo sacerdocio, ni nada. Pues no tenía barba. Aquí nos lo ponen, viejo. Vean qué trabajo de las manos. Vean, por favor, qué cosa tan maravillosa. Hasta le ponen una artritis en el dedo meñique. ¿Ya lo vieron? Es maravilloso. Le ponen su capa corta, arriba de su capa larga. Y no. Qué sinvergüenza Hugo van der Goes. Qué bárbaro. Chequen el tono de tinto, de guinda, no sé cómo le llamen ustedes, el color de su túnica, de la manga, y cómo este bárbaro hizo lo necesario para poner rojiza el pelambre, rojizo el pelambre del buey, de tal manera que pudiera lograr el rojo vivo de la capa. ¿Lo estamos viendo? Si este buey fuera negro, esta capa sería más o menos guinda claro. Pero como aquí tenemos veladuras de rojo, aquí tenemos nuestro ojo lo capta, una intensidad diferente a esta y nos regala, vean la transición con este azul, una intensidad completa en la capa. Es precioso, pero de veras precioso. Y vamos a avanzar, todavía nos falta rato y nomás me queda media hora. Me gustaría que se dieran cuenta que visualmente o que imaginariamente notaran el haz de la luz. Vean cómo sus manos están realmente iluminadas, ¿verdad? Realmente iluminadas. El tono de la piel es un tono de iluminación de luz exterior. Vean, por favor, qué cosa tan linda, cómo esa luz, pues sí le ilumina parte de la sien, sí le ilumina la nariz, pues porque es lo prominente, ¿no? Y cómo esa misma luz le da un poquito de luz a la columna donde no está la sombra de San José. ¿Ya lo vieron? ¿Qué maestría mental de estos artistas que pueden hacer sus bosquejos para ver hasta en qué horario está sucediendo lo que están pintando, para ver de qué lado tiene que estar el sol o tiene que estar la luna, ¿no? Dependiendo, o si hay luna o si no hay luna. Todo ese tipo de cosas, pues ya estamos en el siglo XV. ¿De dónde sale que hubo un buey y que hubo un asno? Nosotros le decimos una vaca y un burro. De San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, a partir de 1223, generalizó lo que ahorita entendemos, no lo que hizo Van der Goes, sino que el bebito estaba dentro del pesebre y que le daba calorcito, la vaca y el burro. Lo que se hace en la mayoría de estas, ¿cómo se llama? Casas mexicanas. Fue San Francisco, 1223. San Francisco se basó en un versículo, Isaías del 1 al 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Entonces, San Francisco, tomando a Isaías, lo que estaba diciendo es que no solamente los pastores y los reyes adoraron, sino que fue la naturaleza, toda la naturaleza de nuestra tierra, nuestro mundo, los que aceptaron la adoración del niño. Isaías del 1 al 3, el buey conoce a su dueño
y el asno el pesebre de su amo. ¿Qué tiene de relación esto? Pues recuerdo que Santa Brígida era franciscana. Entonces, claro que ella estaba totalmente de acuerdo en los pesebres que hacían los franciscanos, cada uno, ¿verdad? Cada uno en su ciudad, en su monasterio, y claro que en sus visualizaciones, no visualizaciones, perdón, en sus visiones, claro que teníamos a esta hermosura, ¿verdad? De la vaca, que muy seguramente era del dueño del portal, y del burro, que muy seguramente era de San José, ¿sí? La vaca ya estaba ahí, el burro llegó a robarle su pastura. Junto a José, junto a José, hay una sandalia y esa sandalia nosotros podemos ver que es de San José, porque aquí tenemos la otra, aquí tenemos, ya sabemos que es el par. ¿Sí lo vemos? Bueno. Cada vez que ustedes vean una sandalia suelta en pinturas, pues un poquito del final del medievo y bueno, renacimiento, lo único que significa es de aquí en adelante es sagrado. Tienes que quitarte los zapatos o tienes que limpiarte, ¿verdad? No puedes meter el polvo del que vienes. Eso significa la sandalia. Pero en el caso de esta pintura, pues también es como viajar en el tiempo, porque es como si nos hubieran enseñado esta foto de Polaroid de cómo eran los suecos o las sandalias que utilizaban los hombres que trabajaban para no meter el lodo, ¿no? El lodo de donde andaban trabajando. Es una sandalia increíblemente incómoda, ¿verdad? La suela es de madera y solamente tiene una cinta. Muy probablemente, digo, lo sabemos pues, porque no es bíblico, sino que es pues de la gente, muy probablemente se la ponían con todo y el zapato sucio. Por eso nada más necesitaban una cinta, porque lo atoraban con su propio zapato, ¿sí? Ya entraban y no ensuciaban la casa o el espacio y ya se quitaban pues todo. Vean, ay, 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 qué cosa tan linda. Los pastores están representados como campesinos de manera realista, con rostros curtidos, ademanes naturales de gozo y sorpresa y ropas y útiles rústicos. Fíjense que un primer paso hacia el realismo es descubrir a los invisibles, lo que ya les acabo de platicar. Pero otro paso, y yo creo que tal vez a mi juicio es más importante, el segundo paso hacia el realismo es dejar de considerar que los seres humanos somos estatuas y recordar que los seres humanos somos humanos. Entonces Van der Goes dijo, órale, si yo hubiera estado dormido ahí al lado de mis ovejas y me hubiera pasado por arriba un ángel diciéndome que le corriera, pues que susto me hubiera metido, ¿no? Y miren cómo puso al pastor. Vean, por favor, cómo puso al pastor. No tiene de bonito esa posición, no tiene estéticamente hablando ni un punto de 10. Vean, por favor. Pero dentro del camino al realismo es mucho más fácil entender que los pobres pastores se hubieran pegado el susto de la vida a que se hubieran levantado con panderetas a leer, vamos niños, ¿cómo vamos todos a Belén? Vamos pastores a Belén. Sí, es mucho más fácil pensar eso. Entonces, estas situaciones del realismo, por favor, una situación son los rasgos de cada persona y otra situación son las respuestas o acciones de esas personas que están de manera novedosa siendo incluidas en las obras. Ahora, esto ya se lo saben porque se los he platicado mucho, pero como yo no sé si vinieron a esta clase o no, pues se los tengo que volver a decir. En uno de los pedacitos que se pueden ver así atrás, en uno, pues es donde les enseñé al pastor, ¿no?
pero en otro se ven a dos mujeres. Estas dos mujeres van caminando y en una de las partes, que no sé por qué no se las pongo aquí, hay un arpa, que es el símbolo del rey David. Estas mujeres, la leyenda dorada, que es la que comentó Marcela, hasta tiene nombre, Selomi y Salomé. Y estas mujeres son las parteras de la Virgen María. Bíblico, no. Apócrifo, sí. Y la fuente apócrifa va a ser mucho más alemana o sajona que latina. Si nosotros nos ponemos a ver obras de flamencos, ya saben, allá arriba, pues claro que vamos a ver en un montón de representaciones a estas dos parteras. A veces bañando al bebé, a veces ya dejando, porque pues las parteras no más ayudan. No es que vayan a cuidar al niño, ¿verdad? Ellas ya se están yendo y ustedes pueden ver pues que las ponen con el pintor las representó con ropajes del siglo XV, ¿verdad? Es todo el que se esté recogiendo las enaguas, etcétera. Sí se saben el relato de apócrifo de las parteras, ¿no? Estas parteras llegaron como cualquiera momento en que alguien dice, ya está dando a luz la mujer que está en el portal, pues las parteras arrancan, ese es su trabajo. Si les dan monedas, qué bueno. Y si no, ni modo, se regresan a su casa, pero hicieron su trabajo de ayudar a una parturienta. En el caso de Selomi y Salomé, se supone que Salomé, bueno, retiro lo dicho. Se supone que una de ellas reconoció en el parto tanto la virginidad de María como la divinidad o la misión del recién nacido. Una de ellas. Y la otra de ellas se burló de su compañera partera. Y en ese momento se le secaron las dos manos. Cuando se dio cuenta del portento, aceptó el milagro de lo que estaba sucediendo y volvió a tener, bueno, las manos como las tenía. Eso es lo que cuenta Evangelios Apócrifos, siglo V, siglo VII, ¿verdad? Y esos evangelios apócrifos caminan porque si alguien los pintó y por 300, 400 años la gente sigue viendo esa pintura en la iglesia de tu pueblo, pues ¿de dónde se te va a olvidar que hay dos parteras en esta escena? Él es flamenco. Entonces, muy probablemente ni siquiera supo que era apócrifo. Simple y sencillamente, pues es lo que pasó. Una mujer dio a luz y dos parteras lo ayudaron. Aquí no se está haciendo ninguna alusión a lo de las manos. Aquí no. Aquí nada más ella se está yendo. Pero, pues sí me gustaría pues, que identificaran a cada una de los elementos de la obra. Esto está fascinante. El pastor asustado está, pero hermosísimo. Ahora, no sé si ya han oído o no sé si ya lo tengan presente. Fíjense que el paisaje de la Toscana es patrimonio de la humanidad. No sé si ya lo habían escuchado. El paisaje de la Toscana es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por lo que significó para los escenarios de las grandes obras, ¿verdad? De la historia del arte occidental. El paisaje de Van der Goes pues era un paisaje norteño. Y vean qué cosa tan hermosa. Si nació un 25 de diciembre, pues por supuesto que así están los árboles en diciembre, en el invierno, en el norte. Esta idea, esta situación, esta cosa tan sencilla que él la hizo porque es lo que conocía de paisajes invernales, cuando llegó a Florencia, de repente va a haber paisajes invernales norteños en pinturas italianas.
y a la gente se le va a hacer hermosísimo por el regalo que le da a la vista. Vean el trabajo de las nubes detrás de las ramas. Es un regalazo. Y es muy difícil hacerlo. Entonces, este tríptico Portinari en Florencia no nada más fue que si la Virgen y que si el niño y que si los colores y lo que quieras. Algo que muchas veces en los análisis pues pasa a tercer o cuarto plano, como es el escenario, va a marcar una línea de estética en los pintores italianos que quisieron decir, yo también puedo lograrlo, estas nubes detrás de ramajes de árboles sin hojas. ¿Cómo la ven? La mayoría de las veces ni nos fijamos en los árboles. Ya les platiqué de las jerarquías de estos personajes. Nosotros tenemos a San Antonio, que les recuerdo que San Antonio pues, era franciscano, entonces la cruz de él es la cruz Tau. Acuérdense que la Tau tiene abiertitas las brazos, ¿no? Del travesaño. Este San Antonio era el patrono del hospital. Entonces, esas cosas son las que se platican, Patricia, antes de firmar, ¿no? El contrato. Y Santo Tomás era el patrono de Portiniari. Entonces, aquí vamos a poner a dos. ¿Cuáles queremos? Pues donde va a estar y el que está pagando. Si vemos, es que yo le veo hasta la mirada, no nomás le estoy viendo los ojos. Y chequen el punto. Cataratas. Vean, qué cosa tan espectacular. ¿Por qué pusieron a San Antonio rubio? Pues quién sabe. San Antonio no era de Padua, San Antonio era portugués. A lo mejor, pues él creía que eran güeritos los de allá, no lo sé. Pero vean qué elemento tan medieval. Acuérdense que lo hemos visto en muchas ocasiones. En el medievo se pintaban las escenas como si fueran cómics. En esta esquinita, lo que pasó hace un par de horas o hace un par de días, en esto, lo que está pasando ahorita, allá, lo que va a pasar dentro, lo que se quiere que pase en 3 días, como si fuera un cómic. Eso es medieval, no es renacentista. Pues bueno, pues por alguna razón Mardengoes estaba de acuerdo que era muy bello o que era muy útil, solo Dios sabe. Pero vean qué cosa tan linda como el San José ya está ayudando a la parturienta que ya no puede estar en el burro, ¿sí? También cambió un poquito esa idea de San José jalando el burro, ¿verdad? Con la Virgen María arriba. Vean el detalle, vean por favor. La piedra, el sendero, la forma en que ella ya está realmente, pues contrita, ¿no? ¿Cómo podemos saber que Santa Margarita y que Santa María Magdalena, Santa María Magdalena? Bueno, cuando presentan a Margarita, siempre trae pues su libro o su crucifijo y un dragón. Y María Magdalena va a traer un tarro de ungüentos. Vean, por favor, aquí tenemos libro crucifijo y también tenemos ungüento. ¿Ya vieron la línea perfecta del cabello en la frente? ¿Se fijan que no tiene lo que le regaló eso de la Virgen? Es diferente. También, si quisiera, por favor, que notara que aquí, en esta lateral, bueno, aquí yo creo que ya van a poder notar que no tienen las hojas, ¿verdad? Como ya se los hice notar, ustedes ya van a poder ver. Aquí ya van a poder ver el dragón, que era lo que le dije ahorita a la chica. Sí, todavía la leyenda dorada sigue vigente y todavía existen dragones y a veces ya los tienen apachurrados, como aquí que ustedes pueden ver que Margarita ya lo tiene domado, ¿verdad? Santa Margarita ya lo tiene domado. Oye, Brenda, pero en la leyenda dorada sigue vigente en el libro, pero no sigue vigente en Cuatro Santos.
No, sigue vigente en este siglo, en el arte. Ah, en el arte sí, Sí, pero ya muchos ya no se usan. Por ejemplo, o San sea, Jorge. miles que salen en la leyenda dorada Sí, ya no son considerados tanto. no. O sea, es como un referente, Fue un la referente, leyenda, sí, como la hasta el leyenda. siglo XVIII. O sea, pues duró 5 siglos, o sea, fue tremendo. Afortunadamente en el siglo XVIII ya hubo más control y más Biblias. Entonces la gente ya no tenía que oír lo de la leyenda porque ya podían oír lo de la Biblia, ¿no? Ay, no, o sea, a mí me causa problema. Acuérdense que pues a mí el lado de las fuentes, pues es mi núcleo, ¿no? O sea, pues, ¿quién te dijo eso? Pues la leyenda dorada, no, mi vida, la leyenda dorada, no, por favor. Pero ahorita apenas este hombre está cerrando el siglo XV, tiene rasgos medievales, ay, en su imaginario tiene que jalar, ¿no? De la leyenda dorada y pues puso un dragón en toda la extensión de la palabra, véanlo, está vivo. O sea, no lo mató Margarita, lo domó. Ay, imagínense, qué bueno que no soy vecina de Margarita. Perenganita, no puedes dormir a tu dragón, no me deja dormir. Imagínense nada más tremendo. Quisiera poner la carita hermosa, la carita tan, 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 tan linda de la hija del Portiniari. La forma en que la hizo, por supuesto, ¿verdad? Con las joyas que el Portiniari dijo que se le pusiera y todo. Estamos hablando de mucho detalle ya dentro de lo que es el retrato, ¿verdad? Ya esta chiquilla, pues sí, sí, sí es cierto que está hincada y que está totalmente de acuerdo en obedecer a sus papás y todo, pero por alguna razón, a ver si ustedes están de acuerdo, la pintó como una niña. No la pintó como una monjita chiquita ni como una futura, o sea, como una esposa chiquita. Yo sí le veo rasgos infantiles. ¿Ustedes cómo lo sienten? Sí, 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 ves infantil. Fíjense que los infantes empezaron a existir en el siglo XIX y los empezamos a querer los papás desde el siglo XIX. Antes los infantes eran adultos engorrosos, ¿no? Eran adultos que tenías que ser controlados, pero los vestías como adultos, exigías de ellos que fueran adultos, pues no andaban en la guerra ya a los 14, a los 15. La infancia no era algo. Entonces, una visibilidad también va a ser que la chiquilla pues esté medio enojadilla porque está hincada. No, 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 no es como, wow, qué bueno que me están pintando hincada. También es parte, los infantes, también es parte de una nueva visibilidad. ¿Dónde está? Me falta un camello. ¿Dónde está el camello? Ah, pues no salió. Bueno, digo, no, no lo tengo en grande, no sé en qué momento se me pasó. Dentro de lo que es el paisaje, no quiso fallarle Van der Goes a la idea de que hay pastores, pero pues también fueron los reyes. Entonces él en el paisaje hizo la intención de que ya venían en camino los reyes. No los hizo protagonistas, pero sí los metió en la escena. Ya estamos terminando. Ay, es que a mí me fascina la grisalla. Me fascina la técnica que se llama grisalla. La grisalla es una técnica que favorece la ilusión óptica de escultura o relieve. Alto relieve, medio relieve, bajo relieve, en cualquiera de los tres funciona, pero también funciona como el engañar la vista del observador a distancia para que creas que hay una profundidad hueca, una oquedad, el nicho, y que esa oquedad está ocupada por una escultura. Esa es la técnica de la grisalla. A mí me fascina porque me muero de la rabia que estamos enfrente de grisallas espectaculares en palacios, en iglesias, en lo que quieras, en diferentes ciudades. Y les digo a las alumnas, por favor, todas vean para arriba. Normalmente están hechas en espacios donde se asegura la distancia del observador a la obra. ¿Sí?
qué mejor manera de asegurarla que esté en un techo, ¿no? Y ya el pintor sabe la distancia y puede calcular gradientes, grados de tono de gris, ¿no? Está en el techo, ni modo que te subas a una escalera para verlo. Creo que los guardias no te van a dar permiso. Creo, digo, no lo sé. Eh, Me encanta la grisalla porque cuando están mis alumnas ahí conmigo les digo, muchachas, ya se dieron cuenta que no es relieve o ya se dieron cuenta que no es escultura. Y yo la estoy viendo y sigo viendo el relieve o la escultura. Sabiendo que es pintura, mi mente sigue viendo el nicho y la escultura y lo que quieras. Y eso de alguna manera se me hace pues como muy sobresaliente. Esto que están viendo ustedes es la pintura cuando está cerrado el tríptico. Díganme si no es una belleza. Y además, pues ya saben, ¿no? O sea, 2,5 metros para arriba, 1,40 y tantos cada uno de ellos. Es increíblemente hermoso. Y eh, religiosamente hablando o teológicamente hablando, pues también es una forma muy sofisticada de cerrar el tema. Todo inició con la Anunciación. No hubiera habido adoración de pastores, etcétera, ¿verdad? Si el verbo no se hubiera hecho carne. Entonces él decidió en esta grisalla poner la anunciación. Algo que es un poquito especial, pues es que el ángel lo pusieron entrando por la derecha. ¿Por qué los pintores se amacharon que el ángel, digo que el arcángel, perdón, que el arcángel entraba por la izquierda? Pues a ver, díganme una sola razón. Una sola razón. No hay manera en que tú podía haber, pues para eso es arcángel, ¿no? Para hacer lo que le dé la gana, digo, pues. Y ustedes vean anunciación tras anunciación, tras anunciación, tras anunciación, y van a ver a la Virgen asustada, pero el ángel por el otro lado. Son cosas que no tienen importancia teológica, religiosa, nada. Pero para el mundo del arte, una persona que haya roto algo que ni siquiera se había cuestionado la gente. ¿Por qué te vas a cuestionar de qué lado entra el arcángel? ¿Por qué? No tiene importancia. Bueno, pero si alguien ya se lo cuestionó, de ahí en adelante, la ventana va a ser en otro lado, la puerta va a ser en otro lado, la luz va a entrar por otro lado. Y claro que la historia del arte pues avanza. Pero esta grisalla pues es de las favoritas, es hermosísima. Vean qué manera, ¿no? Qué manera de hacer las cosas para engañarte. Ya pues, ustedes pueden ver, pues, el trabajo de la sombra, ¿no? Por ejemplo. Y les pongo uno de los mentones y labios que más me gustan en la historia del arte. Como no me gustan los ojitos, pues no les puse los ojitos. Este es un retrato de hombre desconocido hecho por Hugo van der Goes. Es solamente el retrato, no tiene una razón así específica como para saber, pues, su oficio o lo que quieras, pero sí me gustaría, pues, presumírselos, ¿verdad? Qué belleza. Bueno, además de que se me hace hermoso el hombre, qué talento, ¿sí? Qué trabajo tan importante. Entonces, mis queridas, espero que el día de hoy haya podido enseñarles algo nuevo. Los 2 minutos que me quedan, nada más les voy a mostrar las imágenes de los ropajes de los ángeles o ángeles que el señor Van der Goes incluyó en la escena de la adoración, el panel central. Ustedes van a poder ver la gran diferencia de tipos de alas. Ya no es la del cisne, ya son todos los pajaritos sabidos y por haber que él conocía. Vean este detalle, vean el detalle del tejido, del textil y vean el detalle del plumaje, ¿sí? ¿Se pudo dar vuelo por el tamaño? Sí, es verdad. Esto está en un espacio de 3 por 2,5.
correcto. No estoy diciendo que tenga mérito de miniatura, pero pues vaya que dijo, ya que lo estoy haciendo grande, vamos a hacerlo gigantesco. Y pues esas cosas que pues nadie sabe, nadie entiende, nadie nada. No hemos podido, al menos hasta ahorita, no me han podido decir los historiadores, los meros, 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 por qué puso a los primeros arcángeles faltos de belleza. ¿Por qué les puso bolsas en los ojos? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si tienen bolsas en los ojos, ¿qué quiere decir? ¿Que envejecieron? Es pregunta. Que se cansan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Eh, Escatológica, pensando en cuestiones de realmente, realmente, pues de angelología, es importante. Los ángeles nacen como los ves, se crean como los viste, los ángeles pueden evolucionar, son niños chiquitos porque están en un nivel, o esos niños chiquitos que le decimos querubines pueden llegar a ser serafines. Sí me estoy explicando. Unas bolsitas de ojos aquí, con seres alados, ángeles ahí, implican cuestionamientos muchísimo más importantes que, ay, pues no se puso cremita en la noche, ¿sí? Todas esas cosas son secretos. Algunas ya los contestamos y algunos otros secretos pues se van a quedar guardados. Muchas gracias por su atención y pues abrimos el curso. Claro que estoy totalmente atenta a lo que